Imagina un mundo donde el cielo está en silencio, donde los hombres se reúnen en secreto, con las puertas cerradas con llave, para tomar la decisión más misteriosa del cristianismo: elegir a aquel que hablará en nombre de Dios en la tierra. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto detrás del cónclave? Un secreto que nadie se atreve a mencionar en los periódicos, ni en los púlpitos, ni en los pasillos del Vaticano. Un secreto que quizás el mayor pensador cristiano del siglo XX, C.S. Lewis, intuía, pero jamás escribió de forma directa. En este video, emprenderás un viaje que mezcla historia, fe, poder, filosofía y misterio. Y lo más importante, entenderás lo que realmente está en juego en el cónclave que decidirá al nuevo Papa. ¿Y qué tiene eso que ver contigo, incluso si no eres católico? Prepárate, porque lo que vas a escuchar aquí nunca ha sido dicho de esta forma. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. La cúpula invisible del cónclave. Cierra los ojos un momento e imagina la Capilla Sistina como nunca la has visto. No hay turistas, no hay flashes. El aire es denso, casi pesado. Las puertas se cierran con una llave ceremonial. Se corre el telón del mundo exterior. Y entonces, silencio absoluto. Allí dentro, se reúnen 135 hombres vestidos de rojo, elegidos entre miles de sacerdotes. Cada uno no solo carga con una biografía, sino también con la herencia de 2000 años de historia. Sus manos no tiemblan por miedo al mundo. Tiemblan porque saben que, en ese momento, decidirán algo que afecta al cielo y la tierra. Y la pregunta que resuena bajo la cúpula pintada por Miguel Ángel es esta: ¿están por elegir a un sucesor de Pedro, o por confirmar una correlación de fuerzas políticas? C.S. Lewis, quien jamás habló directamente sobre cónclaves, dijo algo profundamente aplicable aquí. El camino más seguro al infierno es el gradual, suave, bajo los pies, sin curvas pronunciadas, sin señales, sin letreros. El cónclave puede parecer un acto litúrgico aislado, pero tal vez sea, en realidad, el camino suave del que hablaba Lewis. El lugar donde lo sagrado y lo estratégico caminan lado a lado. El escenario donde el alma de la Iglesia libra su guerra silenciosa. Es el lugar donde lo invisible pesa más que lo visible. La ilusión de la unanimidad. Al mundo le gusta imaginar que todos los cardenales son guiados por una sola voz, por el mismo espíritu. Pero la verdad es más compleja. Antes incluso de quedar encerrados en la Capilla Sistina, se tejen alianzas. Se celebran reuniones discretas en los bastidores de Roma. Hay candidatos ocultos. Hay campañas silenciosas. Circulan expedientes en susurros. Y hay miedos, muchos miedos. El miedo a perder el rumbo. El miedo a romper tradiciones. El miedo a repetir errores. Pero también el miedo al cambio. C.S. Lewis advertía: la tiranía más opresiva es la que se ejerce por un supuesto bien moral. Y aquí reside el gran dilema. Muchos de los cardenales creen sinceramente estar haciendo lo correcto. Pero, ¿qué pasa cuando lo correcto para uno es el abismo para otro? El conflicto invisible. Oficialmente, el cónclave está guiado por el Espíritu Santo. En la práctica, también es un tablero complejo de fuerzas internas. No todos desean un papa similar a Francisco. No todos rechazan el estilo de Benedicto XVI. Hay cardenales que quieren contener los vientos del cambio. Hay otros que quieren desplegarlos como velas. Y entre esos dos extremos está el centro silencioso. Los indecisos, los estratégicos, los que votan según el momento. La Iglesia, que por fuera parece sólida como el mármol, por dentro late como un corazón dividido. Lewis escribiría algo así: el verdadero peligro no es el pecado visible, sino el barniz pulido de una religión sin amor. Quizás la verdadera cúpula invisible del cónclave no sea la de la Capilla Sistina, sino aquella que flota sobre los corazones cerrados, sobre decisiones sin misericordia, sobre planes que no incluyen al Espíritu. La sala de la votación, donde la gracia y la política se encuentran. Cuando cada cardenal se acerca a la urna, no lleva solo un nombre, lleva un pasado, alianzas, promesas, visiones del futuro. Algunos desean estabilidad, otros transformación. Unos quieren cerrar puertas, otros abrirlas con compasión. Lo que se vota allí no es solo un nombre, es una idea de iglesia, es una visión del mundo, es un mensaje para Dios. Lewis nos haría reflexionar. No somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que viven una experiencia humana. Quizás ese sea el mayor desafío del cónclave. Decidir, con ojos humanos, algo que exige discernimiento espiritual.
Y en ese conflicto, el error puede parecer victoria y la sabiduría, derrota. Y el Espíritu Santo circula una frase discretamente entre algunos eclesiásticos. El Espíritu Santo está presente en el cónclave, pero no toma el control. Inspira, pero no impone. Es posible que susurre, pero también es posible que no sea escuchado. C.S. Lewis decía que Dios no forza la puerta del corazón humano, solo llama. Lo mismo podría decirse de una elección papal. La presencia de Dios es real, pero también lo es el libre albedrío del hombre. Y así, bajo la cúpula de la Capilla Sistina, 2 milenios de tradición se encuentran con el frágil ahora. Es allí donde lo divino y lo humano se abrazan o se enfrentan. El cónclave ha comenzado. Pero ¿y tú? Mientras el mundo discute política, economía y cultura pop, un pequeño grupo de hombres decidirá algo que podría cambiar el rumbo de la fe de más de 1.000 millones de personas. ¿Estás prestando atención? Porque la elección del nuevo Papa no es solo un evento distante, es un espejo de nuestra propia crisis, de nuestra división interna, de nuestro deseo de líderes, de certezas, de redención. Y quizás, como decía Lewis, los mayores milagros ocurren lejos de los reflectores, en silencio, en secreto, bajo cúpulas invisibles. Y ahora que la puerta se ha entreabierto, ¿de verdad quieres saber lo que sucede ahí dentro? El Papa que nadie esperaba. Cierta vez, C.S. Lewis escribió: no se nos invita a confiar en Dios porque sepamos lo que Él hará, sino porque sabemos quién es Él. Esa frase podría estar grabada en mármol en la entrada de la Capilla Sistina, porque, en este preciso momento, cardenales de todo el mundo se miran entre sí tratando de adivinar lo que Dios hará. Pero Dios, como siempre, gusta de sorprender. Y si el próximo Papa no es aquel que todos esperan, y si viene del anonimato, de la periferia del Vaticano, de la sombra silenciosa que nadie observaba, porque a veces el Espíritu sopla donde no hay luz, el rostro que nadie recordó, mientras los analistas de los medios especulan sobre nombres conocidos, cotizados y previsibles, la verdadera fuerza puede estar formándose en el subsuelo del voto, un nombre que no aparece en los periódicos, un cardenal sin ambiciones declaradas, tal vez alguien que ni siquiera deseaba ser papa. C.S. Lewis decía: la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es posible que el próximo líder de la Iglesia no sea el más carismático, ni el más citado, ni el más influyente, sino el más obediente al llamado, aquel que no buscaba poder, pero fue buscado por él, un papa escondido en los detalles. Hay una tradición silenciosa en el Vaticano. Los favoritos rara vez son elegidos, tal vez porque la Iglesia, en su esencia, no está guiada por celebridades, sino por símbolos, no por votos populares, sino por providencia sutil. Piensa en Juan Pablo II, un polaco desconocido en tiempos de Guerra Fría. Piensa en Francisco, el primer jesuita, el primer latinoamericano, elegido tras una renuncia histórica. Y ahora, piensa, ¿quién será la sorpresa de esta generación? Lewis nos advertía que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. ¿Será que el nuevo Papa surgirá precisamente del dolor silencioso de la Iglesia, de la crisis de fe, de la fragmentación interna? ¿Será un nombre que grite no por su elocuencia, sino por su presencia providencial? La inconformidad de Dios. La historia de la fe cristiana siempre ha sido escrita con contradicciones. El Mesías nació en un establo. Los apóstoles eran pescadores. El Salvador murió como criminal. ¿Por qué el Papa debería ser previsible? C.S. Lewis hablaba sobre la naturaleza paradójica de la gracia. Dios permite que seamos exprimidos hasta que no quede nada de nosotros, excepto Él. Tal vez la Iglesia esté siendo exprimida ahora. La teología del miedo. Lewis decía que muchos cristianos no tienen fe, tienen miedo disfrazado de fe. Hoy, una parte de la Iglesia quiere retroceder, cerrar puertas, silenciar voces, controlar cuerpos. Dicen que lo hacen para defender la verdad. ¿Pero será cierto? El nuevo cónclave será un duelo entre dos formas de entender la fe. Una, movida por el miedo a perder poder. Otra, por la esperanza del Evangelio. Y aquí entra una de las frases más poderosas de Lewis. La fe es el arte de seguir creyendo en lo que creemos, incluso cuando nuestro estado de ánimo ha cambiado. Cuando el Papa no es elegido, sino permitido. ¿Alguna vez te has preguntado si todo Papa es realmente elegido por Dios? ¿O si algunos son simplemente permitidos? Lewis nos recordaba que Dios respeta incluso nuestra libertad de equivocarnos.
Permitió reyes malos en Israel. Permite líderes que fallan. Permite cardenales en conflicto. Así que, tal vez, el próximo papa no sea el que Dios desea, sino el que Él va a usar. Y eso es lo que hace del cónclave uno de los actos más misteriosos de la historia humana. Dios escribe con las líneas torcidas de nuestra libertad. El secreto final de Luis. Ahora escucha con atención, porque este es el punto más profundo de este video. C.S. Lewis nunca escribió sobre el cónclave, pero en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, dejó pistas. Allí, un demonio viejo le enseña a uno joven cómo destruir a un cristiano, no haciéndolo pecar, sino haciéndolo vivir en automático religioso. El mayor peligro para la iglesia hoy no es la herejía, es la rutina, la política, el miedo a renovarse. El verdadero secreto del cónclave es este. Revela aquello que la iglesia teme llegar a ser. Y por eso, más que nunca, es tiempo de orar, reflexionar y velar. Porque, como decía Luis, nunca sabes cuánto crees en algo, hasta que tu fe es puesta a prueba. Si llegaste hasta aquí, ya te habrás dado cuenta, este video no trata de política eclesiástica. Trata del drama del alma humana ante lo sagrado. El cónclave es una metáfora de tu propia vida. Puertas cerradas, conflictos internos, búsqueda de sentido, clamor por la luz. Sea quien sea el próximo papa, la gran pregunta es, ¿y tú? ¿Quién está gobernando tu alma?